El sol se hundía bajo la pradera, derramando oro sobre los campos quebradizos. El viento peinaba las hierbas en largas ondas, doblando el mundo bajo su aliento. Dos hermanas estaban junto a la puerta de una choza inclinada, las tablas cansadas y astilladas. La chimenea se encorvaba como un viejo al atardecer. Tenían 19 años, aunque la dureza había tallado algunos inviernos más en sus ojos. Julia se apoyaba en el marco, brazos cruzados con fuerza contra el pecho, la tela del vestido gastada en los codos. Miraba el horizonte como si pudiera ofrecer respuestas. A su lado, Elisa apretaba un bolso contra el pecho, unos pocos recuerdos envueltos dentro, un espejo rajado, un retazo del chal de su madre, un cuaderno lleno de pequeños poemas privados que nadie había leído jamás. Detrás de ellas, la casa se hundía en silencio e inmovilidad. No quedaba risa allí, solo polvo y fantasmas. La tumba de su madre estaba en la parte trasera, marcada por una piedra de río y un círculo de flores silvestres que Julia atendía cada domingo con rodillas doloridas. Su padre se arrastraba dentro, la botella golpeando pesada contra su palma. Alguna vez había sido un hombre admirable, fuerte y apuesto, con voz como un himno sobre el rocío matutino, pero el tiempo y el dolor habían roído la ternura de él. El whisky hizo el resto. El traqueteo de ruedas de carro cortó el silencio. El polvo se levantó en el camino como humo de un fuego moribundo. El corazón de Julia se endureció en su pecho. Sabía quién venía. Elisa se acercó más, sus dedos rozando los de Julia. Un lazo silencioso. Habían nacido juntas en el mismo amanecer rojo, separadas por 2 respiraciones, y parecía que sufrirían sus finales lado a lado también. El carro se detuvo a pocos pasos del porche. Arlon Besley se bajó con esfuerzo, botas golpeando como piedras que caen. Era una montaña de hombre, vientre estirando el chaleco, papada temblando con cada paso. Su sombrero era fino, su abrigo ribeteado con hilo de oro, pero nada noble había en el hombre mismo. Sus ojos recorrieron a las chicas como si fueran ganado en el mercado. Su padre salió tambaleándose, limpiándose la boca con el dorso de la mano, rostro flojo de vergüenza que era demasiado orgulloso para nombrar. No las miró, no podía. No se dijeron palabras, solo un apretón de manos, un agarre duro y brutal entre hombres que habían perdido su camino hacía mucho. La boca de Arlon se torció en algo que pretendía ser una sonrisa. Vamos, chicas. Es hora de que se instalen. Elisa contuvo el aliento, pero Julia le apretó la mano. No aquí, no ahora. Su duelo sería privado. Su dignidad sería lo último que nadie pudiera robar. Subieron al carro, faldas rozando madera gastada por otras penas. Nadie dijo adiós. Los caballos resoplaron y patearon, y el carro se sacudió hacia adelante. El polvo las tragó enteras mientras dejaban el único hogar que habían conocido. Julia mantuvo los ojos al frente, barbilla alta, aunque cada sacudida del carro se sentía como un martillazo en sus costillas. No miraría atrás. No le daría eso a su padre. Elisa, más suave, se volvió una vez. Su mano presionada contra el corazón como si pudiera guardar el lugar dentro de ella para siempre. Vio la choza hacerse más pequeña, hasta que no fue más que una astilla en el borde del mundo. El camino serpenteaba hacia el oeste, surcos profundos por años de viajeros solitarios. El cielo sangraba hacia el crepúsculo, rosado y naranja magullado sobre los cielos. Pasaron horas. Las chicas no hablaron. Las palabras se sentían demasiado pesadas para levantarlas. La tierra cambió mientras viajaban. La amplia apertura se cerraba. Cercas de alambre de púas cosían los campos. Humo de casas distantes manchaba el cielo de negro. Cruzaron un río al anochecer, aguas turbias e inquietas, y Arlon encendió un farol que se balanceaba y gemía con cada bache del camino. Su rostro, iluminado por la luz parpadeante, parecía una máscara tallada de codicia y necesidad. Hablaba mientras cabalgaban sobre su rancho, sobre las ropas finas que usarían, las fiestas a las que asistirían. Sus palabras eran empalagosas, pero un hedor se adhería debajo. Julia escuchaba en silencio, construyendo muros dentro de su corazón. Cada promesa que hacía,
la marcaba como mentira. Había aprendido temprano a no confiar en hombres que sonreían sin bondad en los ojos. Elisa temblaba a su lado, apretando más el chal, y Julia deslizó un brazo alrededor de sus hombros, protegiéndola del frío que no era solo el viento. Cuando la noche se profundizó, la voz de Arlon se arrastró. Tenía una botella bajo el asiento y bebía con la facilidad de un hombre que necesitaba olvidar más que placer. Las estrellas giraban lentamente sobre el lienzo negro. Testigos mudos del trato hecho en sangre y moneda. Al borde del sueño, Julia susurró a Elisa, tan suave que solo la tierra y Dios pudieron oír. No estamos perdidas, dijo. Solo esperando a ser encontradas. Elisa presionó su frente contra el hombro de Julia y lloró sin sonido. Acamparon en un cruce esa noche bajo un roble inclinado que agitaba sus ramas desnudas como huesos. Arlon encendió un fuego, más para sí mismo que para ellas, y se tendió en sus mantas con un gruñido. Las hermanas se acurrucaron juntas bajo un lienzo áspero, la tierra fría robándoles el calor. El fuego crepitaba bajo. Coyotes llamaban a lo lejos, sus aullidos deslizándose por la hierba quebradiza como pena hecha sonido. Julia yacía despierta, mente girando en círculos apretados. Contó estrellas hasta que su visión se nubló. Hizo promesas silenciosas de resistir, de proteger a Elisa, de encontrar un camino. El sueño llegó intermitente y delgado. Al primer rayo de luz, volvieron a empacar. Arlon ladraba órdenes, su paciencia tan delgada como sus escrúpulos. El camino adelante se extendía pálido e interminable. Las hermanas subieron de nuevo al carro, cuerpos rígidos, espíritus crudos pero no rotos. Un pueblo manchaba el horizonte al mediodía. Un puñado de edificios cosidos por desesperación y polvo. Más allá, Julia vio lo que supuso era la tierra de Arlon. Una extensión amplia y rasgada de pradera cercada por alambradas. Una casa perchada como una araña hinchada en el centro. Incluso desde lejos, el lugar se sentía equivocado, demasiado grande, demasiado vacío. Los caballos trotaron hacia él, cabezas bajas. Elisa respiró despacio y la dejó salir, el sonido casi como una oración. Julia apretó la mandíbula. Lo que esperara tras esas paredes, lo enfrentarían juntas. El carro crujió en el patio. No hubo bienvenida, solo el golpe del viento contra las tablas del porche. Una mujer emergió de las sombras de la casa. Alta, demacrada, vestida de negro tan severo que parecía absorber el color del aire a su alrededor. La hermana de Arlon, la señora Langley. Sus ojos recorrieron a Julia y Elisa como midiendo tela. Otro trato. No dicho. Otro juicio sin juicio. La risa de Arlon rompió el momento. Agitó hacia la casa, ya aburrido de sus adquisiciones. Instálenlas, Langley, dijo. Tengo negocios en el pueblo. No esperó respuesta. Subió a un segundo carro y se alejó traqueteando hacia el selún, polvo siguiéndolo como un velo de pecador. La señora Langley resopló, giró sobre sus talones y desapareció dentro. Las hermanas quedaron solas en el patio, polvo arremolinándose alrededor de sus botas, el cielo extendido ancho e implacable arriba. Elisa miró a Julia, labio temblando, y por un momento Julia vio a la niña que solía ser, la que llevaba gatitos en su delantal y lloraba cuando el viento rompía el maíz. Julia extendió la mano y tomó la suya, apretándola fuerte. Juntas, cruzaron el umbral hacia lo desconocido. La puerta se cerró detrás de ellas con un sonido de finalidad, y el viento de la pradera cantó lúgubre por el patio vacío. La casa había sido grandiosa alguna vez, antes de que el tiempo y la crueldad la vaciaran. Verandas amplias se hundían bajo su propio peso, contraventanas colgaban torcidas en bisagras oxidadas, y el olor a podredumbre se enroscaba bajo el perfume de rosas moribundas que se aferraban obstinadamente a la cerca del jardín delantero. Dentro, las habitaciones eran grandes pero frías, llenas de cortinas de terciopelo pesadas y muebles demasiado grandes para cualquier alma viva. Las paredes llevaban papel descolorido, patrones de flores y enredaderas que se curvaban como si intentaran escapar de su propia decadencia.
Cada tabla del suelo susurraba quejas bajo los pies, y los techos altos atrapaban los ecos de risas perdidas como fantasmas que nadie se atrevía a nombrar. La señora Langley las llevó a una habitación en lo alto de una escalera estrecha. 2 camas, 2 palanganas rajadas, un espejo rajado en un marco dorado que había visto mujeres y años mejores. Se mantendrán para ustedes mismas, dijo la señora Langley, voz quebradiza como ramas de invierno. Estarán limpias. Serán obedientes. Serán agradecidas. Luego se volvió y se fue sin esperar respuesta. El dobladillo de su vestido negro cortaba el aire como una hoja. Julia dejó su bolso junto a la cama más cercana a la ventana. El polvo flotaba en la luz delgada como ángeles cansados. Miró alrededor de la habitación, midiendo su tamaño. Una puerta, una ventana. Un cerrojo por fuera de la puerta. Su corazón se hundió, pero no lo mostró. Elisa cruzó la habitación en pasos pequeños y cuidadosos, tocando el borde de la cama, la porcelana fría de la palangana, el marco gastado de la ventana. Cada toque parecía decir, ¿es esto real? Es todo. Julia se ocupó de desempacar sus pocas cosas. Le daba a sus manos algo que hacer, mantenía el grito atrapado detrás de sus dientes sin soltarse. Esa noche se sentaron lado a lado en la cama, mirando por la estrecha ventana un cielo manchado de estrellas magulladas. En algún lugar allá afuera estaba el río, los campos, la libertad salvaje que una vez habían conocido. Aquí el mundo se había reducido a 4 paredes y reglas pronunciadas en tonos secos y desdeñosos. Los días se difuminaron unos en otros como acuarela dejada demasiado tiempo bajo la lluvia. Las mañanas comenzaban con el golpe seco de la señora Langley y una bandeja de gachas insípidas. Las tardes se pasaban cosiendo, remendando, leyendo libros aburridos de la polvorienta biblioteca, o aprendiendo a caminar, hablar y sonreír como si pertenecieran al mundo hueco de Harlan Waxley. Vestían vestidos finos cosidos con encaje tan delicado que se enganchaba en sus dedos callosos. Le cepillaban y recogían el cabello hasta que el cuero cabelludo ardía. Les polveaban el rostro hasta que eran fantasmas pálidos de sí mismas. Pero bajo el satén y las perlas, sus espíritus se enroscaban más apretados cada día, esperando algo que aún no podían nombrar. Arlon iba y venía como nube de tormenta, a veces ausente días enteros, a veces apareciendo sin aviso. Cuando estaba presente, la casa se volvía más pequeña, sin aire, espesa de tensión. Las convocaba a cenar en el gran salón, donde una araña colgaba como cadáver podrido sobre una mesa puesta con plata reluciente y platos que sabían a nada. Las observaba comer, ojos pequeños brillando a la luz de las velas. Sus preguntas eran pocas pero pesadas, siempre girando alrededor de posesión, de propiedad. Se están poniendo más bonitas cada día, dijo una vez, limpiándose grasa de la boca con una servilleta de seda. Valdrán cada centavo que pagué. Julia bajó la mirada y no dijo nada. Elisa forzó una sonrisa pequeña y tensa que dolía ver. Después, de vuelta en su habitación, se sentaban en silencio hasta que el entumecimiento se desvanecía, hasta que las lágrimas podían venir y tragarse de nuevo antes de delatarse. El cuarto domingo, el primer hilo de cambio comenzó a tejerse en sus vidas. En las cocinas, mientras buscaba té para la señora Langley, Elisa conoció a Ruthie. Ruthie ya no era joven, cabello salpicado de gris, manos fuertes de años amasando pan y fregando ollas. Pero sus ojos eran amables, y en ese lugar la amabilidad era un milagro. Presionó un pequeño paquete envuelto en la mano de Elisa. 2 galletas frescas aún calientes. Un guiño, un dedo en los labios por secreto, y desapareció, deslizándose de nuevo en las sombras. Elisa llevó el paquete a su habitación como ofrenda sagrada. Julia sonrió por primera vez en días, y comieron en silencio codicioso, saboreando la simple gracia de aquello. A la tarde siguiente, Ruthie encontró a Julia en el pasillo, deteniéndose mientras ella quitaba polvo a un jarrón que nadie cuidaba. «Cuídate, niña», dijo, voz baja. «Hombres como Wesley no compran cosas bonitas a menos que pretendan romperlas». Julia sintió una vez, la comprensión asentándose pesada en su estómago. Las semanas se estiraron.
La primavera intentaba colarse por los bordes de la tierra. Pero aquí, dentro de la jaula de terciopelo, ninguna estación cambiaba. Solo la igualdad de esperar, resistir, respirar lo bastante quedo para no remover el polvo de los humores de Arlon. Una tarde, mientras Julia cepillaba el cabello de Elisa junto a la ventana, vieron movimiento cerca de la cerca. Dos figuras silueteadas contra la luz moribunda, tocándose el sombrero en saludo antes de cabalgar hacia el crepúsculo profundizante. Julia sonrió al reflejo de Elisa. Algo raro y precioso. No han olvidado, dijo. Elisa sonrió de vuelta, tentativa pero real. Entonces llegó el día en que Arlon anunció una gran reunión, una celebración de nuevas alianzas. Lo llamó oportunidad para mostrar sus adquisiciones, su riqueza, su dominio. Sería su oportunidad. Ruthie lo confirmó esa noche, deslizándose en su habitación con noticias llevadas en urgencia susurrada. Los hermanos están listos, dijo. Esperarán junto al río, pasado el viejo molino. Cuando el reloj de las 11, salgan. Silenciosas como pecado. El pecho de Julia se apretó alrededor de un aliento que no sabía que retenía. ¿Estás segura? La sonrisa de Ruthie era triste y orgullosa a la vez. Niña, he estado segura desde el día que te vi entrar en esta casa con la barbilla alta. No estás hecha para jaulas. La noche de la fiesta amaneció caliente y espesa, el aire pesado con olor a polvo, sudor y perfume barato. Arlon las paseó como trofeos, presentándolas a hombres con dientes de oro y manos codiciosas. Julia mantuvo el rostro sereno, ojos distantes. Elisa se aferraba a su lado, muñeca de porcelana con fuego secreto oculto bajo mejillas pálidas. Cuando el reloj del pasillo comenzó su lento tañido hacia las 11, Julia dio un suave codazo a Elisa. Se escabulleron bajo pretexto de buscar más vino, corazones martilleando lo bastante fuerte para hacer temblar los dientes. A través de las cocinas, por la puerta lateral, al bendito y perdonador oscuro. La hierba estaba húmeda de rocío vespertino, empapando los dobladillos de sus vestidos. El mundo fuera de la casa se sentía salvaje y vivo, la noche llena de sonidos. Grillos, búhos, el lejano llamado de un coyote. Corrieron sin aliento, riendo un poco a través del terror, faldas levantadas hasta las rodillas, pies descalzos encontrando el camino por memoria y oración. El viejo molino se alzaba adelante, sombra imponente contra el cielo plateado. Y allí, esperando junto al río, estaban Daniel y Silas, caballos atados cerca, rostros graves y brillantes de determinación. Julia tropezó hasta detenerse, pecho agitado. Daniel dio un paso adelante, mano extendida, no exigiendo, no reclamando, ofreciendo. Ella la tomó sin dudar. Silas ayudó a Elisa a montar detrás de él, sosteniéndola con gentileza, hablando palabras suaves que Julia no pudo oír. Nadie dijo mucho. No hacía falta. El río brillaba como espada bajo la luz de la luna mientras lo cruzaban. El agua fría subía hasta las rodillas, tirando de sus ropas, urgiéndolas adelante. Detrás, distante y cada vez más débil, la casa se hundía en sombra, un lugar al que ya no pertenecían. Adelante yacía lo desconocido. Caminos ásperos, días duros, peligro aún. Pero Julia sintió una esperanza feroz y salvaje encenderse en su pecho. No un cuento de hadas, no un rescate, un comienzo. Cabalgaron fuerte en la noche, polvo y estrellas arremolinándose alrededor, el futuro sin escribir y esperando, ancho como el cielo de la pradera. Las estrellas ardían frías sobre ellas, esparcidas como vidrio roto sobre terciopelo negro. La noche olía a agua de río, hierba silvestre y el profundo olor cobrizo del miedo. Cada golpe de casco era una oración, cada respiración una rebelión contra la vida que les habían forzado a soportar. El río a sus espaldas susurraba a Dios mientras galopaban más lejos en la oscuridad expectante. Julia se aferraba a la cintura de Daniel, sintiendo el subir y bajar constante de su respiración, la promesa no dicha cosida en cada movimiento cuidadoso. Elisa cabalgaba con Silas, brazos apretados alrededor de su cintura, rostro enterrado en los pliegues de su chaqueta gastada. Temblaba aún por frío o miedo o ambos, pero no pedía detenerse.
no miraba atrás. Adelante la tierra se extendía interminable e incognoscible, un edredón de pradera y matorrales, y el ocasional roble retorcido alcanzando garras hacia los cielos. Cabalgaron hasta que los caballos espumaron y jadearon, hasta que las piernas de Julia dolieron y sus manos se entumecieron de frío, hasta que incluso las estrellas parecieron difuminarse en la negrura. Daniel finalmente detuvo cerca de un grupo de árboles, protegido de la llanura abierta. Un pequeño fuego se avivó con manos expertas, no más brillante que una estrella caída a la tierra. Descansaremos aquí, dijo Daniel, voz baja, cuidadoso de no perturbar la frágil seguridad del momento. Silas ayudó a Elisa a bajar, murmurando aliento. Su mano grande sorprendentemente gentil al sostener sus miembros temblorosos. Julia se deslizó al suelo, tropezando ligeramente antes de que Daniel la sostuviera por el codo, toque ligero como pluma pero fuerte para mantenerla firme. Gracias, susurró, palabras saliendo antes de poder pesarlas. Él solo asintió, rostro ilegible a la luz parpadeante del fuego. El paquete de Ruthie había sobrevivido el viaje, aunque el pan estaba aplastado y las manzanas magulladas. Comieron en silencio, agradecidas por el sustento, por el simple hecho de seguir respirando. El fuego crepitaba suavemente, latido contra el vasto silencio de la pradera. Julia se sentó cerca de Elisa, envolviéndola en su chal, sintiendo los huesos delgados bajo la tela suave, la fragilidad que vivía codo a codo con el espíritu feroz dentro de ella. Lo hiciste bien, dijo Julia, apartando un mechón de cabello del rostro de Elisa. Fuiste valiente. Elisa logró una sonrisa pequeña y torcida. Estaba aterrorizada. El valor no es no tener miedo, dijo Silas desde el otro lado del fuego, arrojando una ramita a las llamas. Es ir de todos modos. Julia miró a Daniel, que la observaba con esa misma mirada firme, como intentando memorizarla para todos los días por venir. El sueño llegó en bolsillos intermitentes. Julia dormitó, apoyada contra un tronco, despertando a menudo con sonidos de caballos inquietos, silbido del viento entre la hierba, el suave murmullo de Silas y Daniel vigilando. El sueño llegó como humo. La vieja casa, la voz de su madre llamando desde algún lugar fuera de alcance, el crujido seco de una puerta cerrándose de golpe.